Comenzamos con nuestros materiales: papel de 100 gramos, lápiz HB, taja lápiz para las puntas siempre muy finas, limpiatipos, rapidógrafo punta 02 y rapidógrafo punta 03. Y en esta ocasión utilizaremos también un rapidógrafo 1.0, que como ven la punta es mucho más gruesa. Dividí la hoja en dos para hacer la textura en un lado y el dibujo en el otro lado. Comenzamos haciendo el esquema geométrico, que en este caso empezamos con un círculo. Ustedes pueden usar una base si quieren, una base redonda como para definir el espacio. Yo en este caso lo estoy haciendo con una línea punteada que me permite mejorar pues la figura y definirlo, ¿no? Para que no me queden líneas peludas. Recuerden hacer esta base siempre muy suave para que no quede marcado en el papel. Ahora procederemos a hacer dos líneas, una horizontal y otra vertical, para dividir el encuadre en 4. Esto nos facilita la manera en la que debemos definir pues nuestros pétalos del pensamiento. Ya una vez así empezaremos a hacer semicírculos, como no tienen que ser exactos círculos, pueden ser como un poquito señalando la figura del pétalo. En este caso también la hago puntuda. Ustedes pueden ayudarse con una regla de círculos para que les quede más exactos. A mí me gusta hacerlos de esta manera. Ya una vez hecho, definimos el pétalo, la cantidad de pétalos que tiene un pensamiento son 5. Acá lo que haremos es sobreponer un poco como en intersección las figuras geométricas que definen los pétalos, como vemos a continuación. Estos son los primeros de abajo y luego están los superiores, que están un poquito en la parte posterior de la flor. Este es apenas, el quinto es apenas insinuado. Y con esto nos queda el esquema inicial. En el centro tiene los pistilos y estos los definimos con un círculo más pequeño que encaje en toda la mitad. Y definimos el tacho. Así nos queda nuestro esquema. A continuación procederemos a definir la forma en la que van direccionadas las líneas de nuestros pétalos. Entonces, como ven acá, estas son flechas que nos indican hacia dónde debemos guiar nuestras líneas cuando hagamos la definición de las texturas. Lo estamos señalando con unas flechitas, como lo ven acá mismo. Esto nos ayuda a definir muy bien las texturas que van a después darle como una imagen a la flor. Ahora, en estos momentos, procederemos a definir la figura de cada pétalo. Empezamos con los pistilos. Son como una especie de manís, como en esta figura un poquito como alargadita. Y a partir de esta figura empezaremos a definir cada pétalo. Como lo ven, empiezo por el inferior. Cuando ustedes ven un pensamiento, lo primero que ven es este pétalo inferior. Entonces, como es el primero que queda, como sobrepuesto, es el primero que vamos a definir. Recuerden lo mismo que vimos en la clase pasada, no son exactos, entonces es ideal que las líneas queden un poquito como curvas, de esa manera les ayuda a definir mejor cada pétalo. Procedemos a definir los siguientes. Como pueden ver, no estoy haciendo ningún pétalo que quede exacto, pues una línea recta, no. Y definimos la superposición de cada uno. Como ven, están en ese orden. Y listo, nos queda definido. Ahora entraremos a practicar las texturas. En este caso, esta primera textura que les muestro son líneas continuas, no haremos líneas punteadas. Practicaremos también las líneas punteadas que nos ayudarán a definir y dar como texturas y sensaciones de volúmenes. En este caso, esta tercera práctica son líneas que pueden ser entre punteadas y rectas y haremos unas líneas
como al contrario de la dirección, para hacer tramas que nos permitan generar sombras. Es importante que practiquen sus texturas. Volveremos a usar algunos de los puntos, como lo vimos en la clase pasada. Como ven, volvemos a repetir puntos sobre puntos para dar sombras y tonos. Y en este caso haremos también unas especies de semicírculos que nos ayudarán a generar texturas diferentes en nuestra ilustración. Precisamente procederemos a empezar a utilizar texturas. El primero en iniciar es el rapidógrafo 1.0, que es más gruesito y nos ayuda a definir mejor ciertas partes de la flor. En este caso empecé con los pistils. A continuación, con el rapidógrafo 0.3, haremos los contornos del pétalo inferior. En este caso sí es importante que hagamos una línea continua. Por supuesto, respiren, tómense su tiempo, procuren que la línea salga del brazo, desde el hombro y no con la muñeca, para evitar líneas un poquito torcidas o que no se vean muy firmes. Procederemos a aplicar las texturas. En este caso cambiamos y usamos el rapidógrafo 0.2. Importante que en el interno de las flores utilicen, o pues de las texturas, utilicen el rapidógrafo más delgado. Así también les ayuda a generar una idea de texturas y de definición un poco más clara. Como ven, yo hago en diferentes direcciones, lo cual me permite ir viendo cómo va quedando de lleno mi pétalo y ver hasta dónde le doy detalles y sobre qué lado quiero reforzar los detalles. No es necesario llenar todo de líneas. En este caso estaremos usando las líneas intermitentes, líneas cortas, líneas largas, algunas completas, que permitan generar esta textura. Bien, sobre los bordes y las arruguitas prefiero hacer líneas que no van hasta el final, sino un poquito insinuadas. Y terminando con el rapidógrafo gruesito, pueden hacer este tipo de resaltados que le van a dar una sensación de volumen al pétalo que estamos trabajando. Continuamos con los dos laterales de la misma manera. De la misma forma, con el rapidógrafo 0.3 y utilizando las mismas texturas. Recuerden las flechas que hicimos al inicio que indicaban la dirección que deben tener los detalles. Esa misma dirección es la que debemos mantener para que no nos queden, para que se vean como que guían la dirección y mantienen la dirección de cada pétalo. Como ven, pueden hacer unos más vacíos, unos más llenos, y importante que marquen esos lados exteriores. Ahora los superiores vamos a hacer una trama diferente, una textura distinta, ya que, como saben, los pensamientos hay unos que tienen unos tonos diferentes en los pétalos inferiores y otros en los superiores. Como estamos trabajando en blanco y negro, vamos a definir esta diferencia de pétalos con las texturas que practicamos. Nuevamente, con el rapidógrafo 0.2 haremos la primera textura que practicamos, que es esta de líneas continuas. Recuerden seguir la dirección del pétalo. Como ven, son líneas continuas, una que otra que se hace discontinua, pero en general son líneas continuas que al final verán cómo se ven diferentes en cuanto a las texturas. No tienen que ser exactas, paralelas, ni la división entre ellas tiene que ser la misma. Lo importante es que nos queden más líneas que rellenen más. Ya terminando procederemos a darle volumen y esta sensación de que el pétalo está
por encima del de atrás con el rapidógrafo más gruesito. Si no tienen rapidógrafo, pueden utilizar el mismo que están usando, pero retiñen un poco más las líneas de cada arruguita, cosa que les dé esta ilusión de dimensión. El posterior tiene la misma textura que el que acabamos de hacer. Líneas continuas entre los espacios. Y volvemos a definir volumen con el rapidógrafo 1.0. Ya una vez lo tengan así, tenemos que darle un poquito más de volumen. Entonces con el rapidógrafo 0.2 haremos líneas cortas que imitan un poco el pelo para hacer la trama del pétalo que está en la parte posterior. Recuerden cómo practicamos las texturas. De esta misma manera quedan así en el posterior esta textura de trama que se genera haciendo líneas en diferente dirección y líneas cortas. Acá, para darle profundidad a los pétalos, haremos líneas cortas que salen desde el centro de la flor para darle un poquito más de tonalidad y de diferenciación a la textura. Esto nos ayuda a diferenciarlo de los pétalos inferiores. Y como ven, hemos ya definido nuestras texturas. Nos falta la última, agregar los detalles. En este caso practicaremos la última textura de semicírculos, muy al azar, donde quieran hacerlo. En realidad no hay como puntos específicos, la idea es agregarle detalles que diferencien nuestro dibujo y nuestros pétalos. Una vez esté la flor, procedemos a trazar el tallo. Sencillamente acá sí les queda más fácil hacer líneas punteadas para no hacer líneas exactas, es muy sencillo, y procederemos a usar la textura de líneas intermitentes para darle volumen a nuestro tallo y un poquito de trama en la parte superior para darle esa sensación de que está arriba. Recuerden el último paso, todavía tenemos las estructuras que dibujamos con lápiz, así que tomen su limpiatipo y suavemente limpien sus hojas. Recuerden seguirme en YouTube, darle clic a la campanita, los espero.